del trabajo de parto. Hay que entenderlo que la presentación está basada en la etología, la actitud que toman los animales durante el trabajo de parto, las etapas en las cuales se clasifica o se divide el parto y las características que va a tener de acuerdo con la especie, pero partiendo nosotros de lo que es la neurofisiología o la neuroendocrinología durante este proceso. Claro que vamos a ver un poquito, 3, 4 diapositivas sobre la historia para poder entender qué es lo que se sabe sobre la fisiología del parto y sobre todo manejos obstétricos. Entonces, iniciamos con esto. ¿De dónde viene la palabra? Es una palabra latina, curiosamente, que deriva, pero deriva de un lenguaje en donde lo que quiere decir es parir, nacer, engendrar, producir, y genera otros vocablos. Quizás el que llama más la atención para mí es el de pariente. El de parir, pues ya lo sabemos, pero el de pariente y de puerperio. Curiosamente, todos empiezan con P y va relacionado mucho con lo que es el parto. ¿Qué sabemos del parto? Aquí en el año 40,000 antes de Cristo se tienen datos. Aquí lo que hace ruido es esta palabra, dice marido, cuando en realidad, pues a veces en esa época no había la relación o un contrato matrimonial. Pero bueno, quizás el que le hizo el producto, pues el que se hacía cargo del trabajo de parto, ¿sí? Eso es 40,000 años antes de Cristo. Muchos años después, 6,000 años antes de Cristo, aparece un término, no se tienen datos posteriores a la historia, sino que en el año 6,000 antes de Cristo empiezan a considerarse la asistencia en los trabajos de parto de ciertas mujeres, a las que tenían por nombre, les llamaban comadronas, y posteriormente aparece el término de partera, término que viene del lenguaje griego, que era una persona, una mujer que tenía mucha capacidad para poder realizar manejos obstétricos. De ahí la palabra obstetrics, ¿sí? Que deriva de obstetricia u obstetra. Entonces, esa comadrona lo que hacía era hacer manipulaciones. Si el producto venía mal, acomodarlo para que todo siguiera con naturaleza. Y lo que estamos viendo aquí es los manejos que se estaban haciendo. Posteriormente, por ahí, que no viene aquí, viene un dato de la Edad Media en donde empiezan a aparecer los santos. Y hay un santo que le rezaban. Ahorita actualmente se le reza para agarrar novia o novio, las mujeres normalmente, y se llama San Antonio. Y a San Antonio en Inglaterra le rezaban para que supuestamente los partos no tuviesen problemas, ¿sí? O que si hubiese un aborto, pues no pasara, no dañara mucho ni al producto ni a la hembra. Entonces, la primera descripción de un parto normal fue hecha por Hipócrates en el año 460, entre el año 460 y 437 a.C., en un libro llamado Naturaleza del Niño. Esto es de medicina humana. Pero, ¿qué pasaba entonces en medicina veterinaria? Normalmente hay documentos que manejan esta condición. Hay una serie de papiros, el papiro de Ebers, por ejemplo, otro es el papiro de Cajún, que data del año 1800 a.C. Este tipo de documentos están en las escuelas veterinarias de Alemania, en donde estos papiros, bueno, están en bibliotecas, no precisamente en escuelas de veterinaria. Los encontraron por ahí en Egipto, por ahí en lo que es África ahora. Se los encontraron en unas cuevas y los que los encontraron se los vendieron a los alemanes y los alemanes los tradujeron. Y entonces se rescatan algunas imágenes en donde prácticamente estamos viendo aquí que esas personas en el papiro de Cajumí se describen manejos obstétricos para facilitar los trabajos de parto en vacas, ¿sí? Luego, eso es a nivel mundial que aparece. Tenemos que en México el uso de plantas medicinales para poder facilitar los trabajos de parto. Entonces, los mayas lo que hacían era usar extractos de plantas medicinales para facilitar los trabajos de parto. Es curioso, 750 años antes de Cristo, ¿sí? Estos los datos que se tienen sobre la historia. Quizás hay más, pero es lo que se ha rescatado hasta el momento sobre el trabajo de parto. Ahora vamos a ver qué es el parto. Primero vean la definición, lo que es el primer renglón.
dice la terminación fisiológica de la gestación. Ojo, hay que entender el término fisiológica. El término dice terminación fisiológica de la gestación mediante la expulsión del feto por vías naturales. ¿Sí? Ojo, vías naturales. Y luego terminación fisiológica, es decir, es el comportamiento normal o el proceso normal de toda la gestación, el término de la gestación. Y el término de la gestación se produce en un momento preciso en donde coinciden dos hechos. Primero, el primer hecho que coincide es la madurez del feto para adaptarse a la vida extrauterina. Ese es el primer evento. El segundo es que en un momento dado va a ser que ya no cabe en el espacio y por lo tanto tiene que salir. Como se nutre a través de la placenta, entonces la placenta es insuficiente y el feto sufre un proceso que nosotros le llamamos estrés fetal. Al no caber en un espacio, pues entonces empiezan ciertas condiciones, comportamiento fisiológico y se desencadena el trabajo de parto o inicia el trabajo de parto. ¿Sale? ¿Hay algún problema con la definición? ¿No? Ok. Tipos de parto. Hay que entenderlo que nada más hay dos características. O parto eutóxico o parto distóxico. Aquí, aunque vienen tres, en realidad eutóxico, quien sepa etimología sabe que esto significa parto verdadero, o podemos decir sin problema. Distosia significa parto con dolor o dificultad para parir por parte de los animales. Entonces, parto normal es un parto eutóxico. Estos dos términos sería lo mismo. Y un parto distóxico, pues sería un parto con problemas o dificultad para parir. Aquí viene. Fíjense bien, el parto eutóxico, pues bueno, proceso normal que se sucede desde el inicio de las contracciones, avance del feto y la expulsión del mismo. Curiosamente, esta definición está dada por las etapas en las que se maneja el parto. Y aquí en la imagen inferior nos estamos dando una idea de más o menos cuál es la posición. En el caso de las vacas, la posición que debe tener el producto para poder salir sin ningún problema. Y muchas veces, aunque tengamos la posición normal, pues va a haber problemas. Es decir, se puede presentar un parto distóxico. Ya se tienen identificadas, por ejemplo, en el caso de bovinos, las razas en las cuales va a haber partos distóxicos. En perros también, y a través de la historia nos hemos dado cuenta que principalmente los perros de la raza Bulldog, Boxer o Bulldog francés, el inglés, pues van a tener problemas, o van a tener problemas para parir y va a haber partos distóxicos. ¿Vale? Esto es un parto distóxico. Desde el momento en que nosotros vemos este aparato que se está utilizando, podemos entender que puede ser que haya o sospechar que haya un parto distóxico. ¿De dónde viene la palabra distosia? De un griego que significa dis, que es dificultad, y tocos, que quiere decir parto. Y en conjunto, pues es parto difícil. ¿Sí? Es decir, este parto distóxico, la distosia en el parto se presenta porque hay ciertas condiciones que no sabemos hasta este momento si son causas del feto o causas por la madre. ¿Sí? Y entonces sí me gustaría, dice, el parto distóxico es una anormalidad que se presenta posterior a las contracciones. Voy a agrandar un poquito la imagen para darnos una idea de qué pasa. Dice, retardando la salida del feto, por el tamaño. Esa es una causa, el tamaño del producto. Cuando las camadas, es decir, en hembras que paren varios animales, las camadas son muy grandes, pero también el tamaño de los productos puede ser grande y tengan dificultad para parir. O hay ciertas condiciones genéticas que pueden hacer que esto se complique y que sea un trabajo distóxico, un parto distóxico. Fíjense bien aquí, voy a mover para que ustedes vean la posición que tienen los productos y que veamos qué se puede hacer. O sea, esta es la posición y puede haber más imágenes. Puede haber más imágenes, puede haber más posiciones, pero digamos que estas son las más comunes, ¿sí? Entonces, lo normal sería la imagen 1. Ligeramente normal sería la posición 1.1. Se me olvidó decirles, si hay preguntas durante la presentación, pueden interrumpir la presentación. Entonces, en un bovino, la presentación normal es la imagen 1. ¿Sí? No sé, déjenme ver si es 1. Bueno, la primera imagen no tiene número. Pero esta imagen es la que sería más o menos la posición normal. No más o menos, esa es la posición que deben de tener. Lo primero que sale son las patas delanteras
y posteriormente el morro o la nariz del becerro, y luego sale el resto, ¿sí? Entonces, esa es la posición normal. Pero cuando ya ves una posición de patas traseras, como la posición 1.1, pues aquí lo que tienes que hacer es pensar cómo le vas a hacer si hay parto distóxico. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer o cómo le vas a hacer para poder eh, cambiarlo o sacarlo? Y si nosotros analizamos las posiciones que están abajo, las 10 posiciones, pues son posiciones con las que te puedes encontrar, ¿sí? Y lo único que tienes que hacer es ver cómo vas a maniobrar para poder sacarlo. Y aquí pues tiene un nombre. El 1.1 es caudal, el 1.2 es cérvico ventral, 1.3 transverso ventral, 1.4 transverso dorsal. Son posiciones, pero quizás hay unas más complicadas que otras. No puedo decirles yo porque cada quien va a tener la capacidad para poder enfrentarse a este tipo de problemas, pero sí esto es lo que se puede considerar como un parto distóxico. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? No. Ok, gracias. Causas de distosia o causas de un parto distóxico. Bueno, era lo que le decía, no puedes saber las causas, porque pueden ser desde la madre, desde las maternas o de la madre, porque quizás puede haber una ausencia de motilidad, ausencia de movimiento de la musculatura uterina. Y por otro lado, fetales que puede ser desde el tamaño o estática fetal, es decir, que no se mueva. Simple y sencillamente puede ser que sufra una deshidratación, no se mueve, se mueve el producto, no hay contracciones, y lo que está haciendo es provocar otras condiciones patológicas. Si nosotros nos referimos a las maternas, pues bueno, hay cuestiones relacionadas con la contracción, lo que les comentaba hace un momento, y otras van a ser anatómicas. Normalmente las contracciones puede ser causas genéticas, en este caso dicen dos causas nada más, las uterinas y las abdominales. En las uterinas están las hernias, deficiencia de calcio. Ojo con esto, con la deficiencia del calcio. Muchas veces se puede confundir. Hay un trastorno que lo he notado, ocurre como entre 15 días y 30 días antes del parto. Y se puede confundir con una hipocalcemia. Cuando hablas de deficiencia de calcio, pues se puede confundir con una hipocalcemia. Pero la hipocalcemia, si ustedes ven la historia, si ustedes ven las consecuencias, normalmente se va a presentar, en el caso de bovinos, puede ser unas horas antes del parto, por ejemplo, eh, 48 horas, 24 horas antes del parto, o inclusive después del parto, 24, 48 horas después del parto. Pero hay una característica en hembras cuando la camada es muy grande, que haya distensión de los ligamentos uterinos. Esa distensión entre los ligamentos uterinos va a provocar que el animal permanezca postrado, se eche, tenga miedo a pararse, porque al pararse se estiran como resortes los ligamentos y entonces siente dolor, se acobarda y ya no se para. Es importante mencionar qué se procede a hacer. Ya está en el término de la gestación, por lo tanto, normalmente se induce el parto. ¿Sí? Y eso se los comento nada más, porque son tips si ustedes quieren tomarlo de esa manera, pero cada quien puede hacer lo que quiera, pero sí pensar en el beneficio tanto del animal como de la vaca, de la mamá o de la cría. Puede haber torsiones o puede haber rupturas. Esta ruptura normal, yo no lo he visto en vacas, pero sí lo he visto en otras especies. Esta ruptura es provocada por malas manipulaciones. En perras ocurre, por ejemplo, por exceso de oxitocina, porque le pusiste oxitocina cada tiempos muy cortos al no salir los productos. Y en borregas y cabras por una mala manipulación del parto, que le metieron la mano, se rompe la musculatura y al rato ya anda el producto ahí nadando entre las vísceras. Entonces, ese es un problema que son causadas por este tipo de manejos. Y abdominales, dolor o debilidad. La debilidad pues va a ser causada de, y ahora sí, el calcio. Anatómicas, pues bueno, que no quepa el producto, eso sí se convierte en un grave problema, que no quepa el producto por el canal torácico, a través o causa de que el área es muy pequeña. Y eso ya pues aquí se procede a hacer cesárea si es necesario. En el otro tracto reproductivo, fallas en la dilatación del cervix, viene siendo lo mismo.
sea, al ser el cervix una estructura aparentemente cartilaginosa, pues le cuesta trabajo dilatarse. Entonces, muchas veces se trata con fármacos la apertura de ese cervix. En relación con las fetales, pues bueno, por un lado está el tamaño, y que te dice, pues puede ser muy grande, y la otra es la relación que existe entre la mamá y el padre de la cría, en donde, bueno, el padre que va a ser la causa del peso, la altura del animal, pues se le puede echar la culpa. Y por eso es que siempre en todas las especies hay que ver la talla de los animales que se le va a echar a la hembra. Gestación prolongada, es decir, que dure más del tiempo limitada, si hablamos de cerdas 114 días, cuando ya se retarda de 2, 3 días, pues ya sí hablamos de un problema en el parto. Y luego defectos en el desarrollo, ¿sí? Que haya hidrocefalias, que haya malformaciones, eh, por diferentes causas. Por otro lado tenemos la estética fetal, porque partos gemelares pues pueden retrasarlo en vez de adelantarlo, pero lo curioso es que muchas veces, la mayoría más bien de las veces, los dos productos quieren salir al mismo tiempo. ¿Qué haces? Pues bueno, tienes que sacar uno primero y luego el otro, pero estar seguro de que es efectivamente un producto. Les voy a platicar una experiencia que tuve hace algunos años en un parto gemelar de unas vacas Holstein, y sucede que yo veía que venía bien, dos manitas, dos patas delanteras, pero sucede que era una pata de uno y otra pata del otro. Entonces, al mismo tiempo yo quería, no es que ellos querían salir, yo quería sacarlos al mismo tiempo. ¿Qué haces? Pues bueno, regresas uno y sacas el otro. Y luego sacas el otro, uno tras otro, ¿sí? ¿Sí queda claro? Y por último, la posición o presentación y la actitud. Entonces, presentación, ¿cuál va a ser de acuerdo a la posición que nosotros hemos visto? ¿Cuál va a ser la presentación que tiene el animal? ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay alguna pregunta, vamos a pasar a qué es lo que desencadena el trabajo de parto fisiológico. Eso es un esquema que, si ustedes se fijan, pues está en un cuadro. Esto lo pueden encontrar en internet. Y yo me di la tarea de hacer esto, ¿sí? Cualquiera que sea el que quieran entender, qué es lo que desencadena todo el trabajo de parto. No sé si quieran sacar captura de pantalla, voy a explicar cada proceso, porque de acuerdo con la definición, pues bueno, es un proceso fisiológico, es decir, cuando hablamos de fisiología, hablamos de procesos normales. Y entonces, no sé si lo explico primero, si hay alguna duda, lo comentan, o lo escriben, o le sacan foto y después lo leen. ¿Dónde inicia todo? Primero les decía, la palabra clave aquí es estrés fetal, pero lo encontramos aquí. Es decir, ¿qué sucede? Primero, toda la influencia que tiene el sistema reproductor. Si nosotros nos vamos más atrás, la presentación, por ejemplo, manifestación clínica de un cuerpo lúteo. Un cuerpo lúteo que se ve desarrollado precisamente por la influencia de dos hormonas, FSH y LH principalmente. Eso no quise ponerlo porque pues, ese es un proceso que todos como médicos sabemos. Y entonces aparece el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo estimula la síntesis de una hormona que se le conoce como hormona de la gestación, llamada progesterona. Esta progesterona, que es una hormona esteroidea, es la que va a mantener el proceso de la gestación. Ya de acuerdo con la especie, pues bueno, sin hablar de exactitud, pues bueno, si se van a dedicar a una especie en particular, pues al menos debo de saber cuánto dura el proceso de gestación. Así que para los que van a vacas, pues vamos a ver que tiene un promedio de 270 días, una cerda 114 días, una oveja, una cabra 150 días, una perra, pues hablamos de entre 58 y 62 días, los gatos 56, las gatas, pero es importante saberlo, sí, porque es la toma de decisiones, qué va a pasar si el animal no pare. ¿Sí queda claro? En ese tiempo. Las yeguas estamos hablando en 320, 330 días, 340 días. Entonces, debo de saber esa parte del proceso de gestación. ¿Por qué? Porque una vez terminada la gestación, ¿sí? Viene la luteólisis, y la luteólisis es desencadenada o provoca más bien por el estrés fetal. ¿Qué es estrés fetal? Lo que les comentaba hace un momento,
crecimiento del feto, ya no cabe en el espacio y entonces lo que hace es empezar a moverse. Ojo, un proceso que ocurre eh, a través de una especie de golpeteo, pero ese golpeteo nos damos cuenta mucho tiempo después. Entonces, ojo, porque este proceso ocurre también en cualquier tipo de estrés. El estrés fetal provoca que haya síntesis de una hormona o una neurosecreción que se conoce como factor liberador de corticotropina. De esto estoy hablando. RFC, no es Registro Federal de Contribuyentes. RFC es así, Releasing Factor Corticotropin. ¿Qué es factor liberador de corticotropina? Otros autores lo mencionan como RH, ¿sí? Que quiere decir, bueno, Releasing Hormone Corticotropina, es decir, factor liberador de corticotropina. Ojo, estoy diciendo que es una neurosecreción del hipotálamo, que se da en el hipotálamo. Este proceso ocurre en el hipotálamo. Y entonces el hipotálamo vierte su producto a través del sistema puerta hipotálamo hipofisario hacia la hipófisis y la hipófisis responde sintetizando esta hormona que se llama ACTH. Es hormona adrenocorticotropa. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el órgano blanco? Te está dando señales. Adreno es de adrenales y entonces este producto, la ACTH de la hipófisis, es vertida al torrente sanguíneo y su órgano blanco va a ser las adrenales. Las adrenales tienen dos áreas, corteza y médula. Lo curioso es que no nos interesa lo que se da en la médula, porque en la médula se va a dar adrenalina, mientras que en la corteza se va a dar el cortisol, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ves al cortisol en el torrente sanguíneo, ya te indica esta concentración, tanto el cortisol como la ACTH te están dando uh, una versión o una posición de estrés, ¿sí? Y entonces la secreción o la concentración de cortisol en sangre va a provocar aumento en la síntesis de estrógenos, o la producción de estrógenos, aumento en la síntesis de corticosteroides y una disminución de la progesterona. Acá la progesterona mantenía la gestación, aquí está bajando. ¿Por qué? Porque ya hay dominio de otras hormonas. La síntesis de estrógenos provoca también liberación o producción de prostaglandinas F2 alfa, que estas estimulan también el trabajo de parto. Y luego, otra producción de MOC. ¿Para qué? Para lubricar y facilitar el trabajo de parto. Y entonces, entre los estrógenos y las prostaglandinas F2 alfa, ojo, estas también tienen una función. Estas son vasoconstrictoras y entre los estrógenos y las prostaglandinas F2 alfa provocan la lisis del cuerpo lúteo. ¿Qué es esto? Pues luteólisis. Y entonces la luteólisis va a provocar que aumente la contracción del miometrio, relajación de la musculatura cervical o del cervix y entonces automáticamente se facilita el trabajo de parto. ¿Sí? No sé si queda claro, si hay alguna duda de este esquema. Esto es lo que ocurre. O sea, es algo tan complicado y a la vez tan simple, porque nos toca ver nada más ya el producto como tal. Pero todo esto es lo que está ocurriendo en el desencadenamiento de un parto. ¿Alguna duda? No. Ok, bueno. Dicho de otra manera, aquí nosotros vemos ya con esquemas, aquí está la ACTH, les decía, la ACTH se produce, no sé si se está viendo el cursor, pero si nosotros vemos el cerebrito en la parte más pequeñita, se ve ahí la hipófisis. En la hipófisis se produce la ACTH. Dijimos que era hormona adrenocorticotropa, pero esta es consecuencia de la liberación de una hormona o una neurosecreción que se llama RFC. Y aquí están todas las producciones. Quizás aquí está mal, porque la ACTH no la produce el riñón, la producen las suprarrenales. Perdón, las suprarrenales lo que van a hacer es sintetizar el cortisol. ¿Sí? Aquí está. Este reflejo, lo que nos llama la atención de aquí de este esquema es la salida del producto, pero cómo es que se va a desencadenar la salida del producto. Lo que normalmente llamamos reflejo de Ferguson es un reflejo que es provocado por el golpeteo. El estrés fetal lo que va a provocar es que al no caber el producto, empieza a golpear los huesos de la pelvis
y entonces a través de nervios periféricos viaja el impulso hasta el hipotálamo. Y el hipotálamo también existe una relación con la hipófisis, neurohipófisis, para producir oxitocina, que es esta hormona. Oxitocina, que es un anapéptido, y esta oxitocina hace que aumenten las contracciones, se relaje la musculatura, aumenten las contracciones y se facilite el trabajo de parto. ¿Sí? Eso es ya en este esquema. Y otra cosa que debemos de considerar también es que normalmente el trabajo de parto se divide en etapas, ¿sí? Y aquí viene primer estado, segundo estado y tercer estado. Entonces, cada una tiene un nombre y estos son lo que dura en cada uno de ellos, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a ver el comportamiento de los animales o de las especies, Profe, ¿le puede regresar poquito, por favor? ¿sí? Ya, gracias. Ok. Vamos a ver, fíjense bien cómo se le llama, vamos a ponerle nombres, ¿sí? Nombres a cada uno de ellos. A esto se le llama fase de dilatación, a la primera. A la segunda se le llama fase de expulsión y a la tercera fase se le llama expulsión de placentas o secundinación. Ahorita vamos a ver. Y entonces, de acuerdo con el tiempo, pues cada etapa va a tener un tiempo especial o un tiempo de duración, por decirlo así. Sí, sí, aquello. Bien, entonces iniciamos con la cerda. Sí, la cerda que normalmente, bueno, pues hablamos de un número de lechones, un estándar, un porcentaje de nacidos vivos, un porcentaje de nacidos muertos. Ojo, también hay que considerarlo, es fisiología, y en fisiología no hay reglas. Eh, pero tomarlo como punto de partida, como punto de referencia. Entonces vamos a hablar de las características. Estas son las etapas del parto en la cerda. Y abajo dice, bueno, esta información fue extraída de un libro que se llama La cerda, y el autor es Peter English, es un inglés. Este libro fue escrito en un momento en que la tecnología de Europa llegó con mucha influencia sobre Latinoamérica. Y México, pues, no se escapó de eso. Y entonces, después se arrepintieron y luego dan marcha atrás a todo lo que ellos habían preparado. Bueno, entonces, en la etapa del parto en la cerda se llama etapa preparatoria, etapa de expulsión de los cerdos y etapa de expulsión de placentas. Decíamos que esto también se le puede llamar secundinación. ¿Qué ocurre en la primera etapa? Ojo, porque aquí les decía lo que vamos a ver, las características que ocurre por especie. Entonces, primero, el cérvix se dilata. ¿Se ve? No, no se ve. Entonces, ese mismo proceso que es en el esquema que nosotros vimos es que se dilata el cérvix, los músculos de la matriz se contraen, aquí dice de forma rítmica, es decir, tienen un ritmo de esa contracción en tiempo y en duración. Ojo, las características entonces, las contracciones son cada 15 minutos y duran entre 5 y 10 segundos. ¿Se imaginan? Entonces, cuando las contracciones son cada 15 minutos, todavía falta tiempo para que termine o para que inicie la expulsión. Hay malestar abdominal. ¿Cómo lo manifiesta el animal? Normalmente se echa, se levanta, se echa, se levanta, las veces que sean necesarios, porque a veces es demasiada inquietud lo que provoca que no esté en confort el animal. En la segunda etapa es la fase de expulsión, y entonces la expulsión inicia con el primer cerdo, en el cervix, la posición. Aquí está, esta es la posición que pueden tener los lechones. Hay contracciones abdominales visibles, ¿sí? Entre 1 y 3 horas, es decir, el parto es lo que puede durar. El parto puede durar varias horas, hasta 6 si es posible. ¿Queda claro? Ya están, hagan de cuenta que como parámetro, saben ya más o menos los médicos cuánto va a durar el parto y normalmente paren solas. Estas son las imágenes que te dicen, primero, la posición en que puede venir el producto. Aquí está de manera anterior. Esto ya es una posición posterior. Por la posición de las pezuñas, te das una idea de que está mal, viene volteado. Aquí están la pierna del animal, los músculos, y entonces nos damos cuenta que el lechón viene mal. Esta es otra posición que puede tener, y vemos aquí cuando están haciendo de forma volteada,
o forma posterior, pues de todos modos va a salir. El problema es cuando venga doblado, ¿sí? Ahí sí hay que ayudar al animal, pero hay que ver, como les digo, a ver hasta dónde se puede manipular el producto para facilitar el trabajo de parto. Tercera etapa, expulsión de placentas. El tiempo aquí es muy variado, la expulsión de toda la masa. Normalmente la placenta se expulsa junto con el último lechón. Eso es en cerdas. Entonces, con el último lechón se expulsan las placentas y entonces ya te das cuenta de que la cerda ya terminó de parir. ¿Sí? Bien, signos del parto, contracciones abdominales, preparación del nido. Ojo, el nido, en una granja que es, hay dos tipos de señales. Primero, en una granja en donde existen maternidades o jaulas para parir, pues automáticamente dice preparación del nido. La preparación del nido es... Profe, perdón que lo Sí, interrumpa. ¿Cree que lo pudiera regresar una diapositiva que me faltó anotar algo? ¿esa? ¿Esa? Sí, gracias. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Muchas Profe, gracias. yo tengo otra duda. Sí. Nomás en las cerdas, puede venir con normalidad el lechón, ya sea de frente o de nalgas. No, es curioso, en todas las especies se puede presentar. Sí, nomás que, por ejemplo, yo he trabajado con cerdas, borregas, cabras, perros, vacas. Con yeguas no tanto, la verdad es que en yeguas no he trabajado, en partos no, pero en la mayoría de las especies sí. Sí, Pero pero verás, sí, a lo que a lo que me refiero es de que puedan hacer o sea, que puedan hacer bien el becerro, que no se complique el parto. sí, sí, No, sí, el sí, lechón que digo. pues se puede venir y de acuerdo con la posición, nomás sí. Muchas de las veces, la posición te va a marcar el comportamiento del animal. Contracciones, porque no se mueve la cuerpo dependiendo de la posición. He atendido partos en los cuales cuando los manipulas solamente anuncia la cola. Hay ocasiones en las que anuncia nada más el morro o los hollares, pues. Hay ocasiones en las que presenta las patas y nada más es cuestión, cuando vienen las patas, eres afortunado porque no va a haber problemas. Simplemente nació, tienes tiempo corto porque, como dice la definición de parto, es que el animal ya es capaz de vivir o sea, fuera de la madre, pues. Y entonces es importante porque ya cuando le dé el aire, se rompe la relación con la madre. Y entonces automáticamente cuentas con poco tiempo para sacar el producto. En todas las especies puede haber posiciones anormales, en todas. Y conforme vayamos viendo las hembras o las especies, te vas a dar cuenta. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, entonces dice aquí preparación del nido. Esto era cuando los partos en los pueblos o en los ranchos todavía, no sé, la verdad, en mi pueblo ya no, se daban puercas de traspatio. Y era cuando las personas o las parejas o las familias tenían una o dos hembras cargadas y pues le echaban rastrojo, le echaban paja. Aquí era la paja de frijol, paja de cacahuate para que la hembra pariera en esa paja, que estuviera algo calientito. Pero en estas jaulas, pues prácticamente, ¿qué va a haber? O sea, no le puedes echar nada. Algunas de las veces les ponen aserrín, pero no es así muy importante que lo hagan, o muy frecuente que lo hagan. Inquietud creciente, el animal se empieza a desesperar. Son los signos del parto. Signos otros son expulsión de sangre, aquí está, no es peligroso, no es sospechar mal, mientras esto no cambie de color. Sangre o líquido sanguinolento de la vulva, movimientos de la cola. Es curioso, la cola gira, ¿sí? La mueve alrededor. Cambios en la temperatura rectal. Normalmente baja la temperatura rectal 1 o 2 grados. Textura de la ubre y disponibilidad cambian, se hacen más turgentes. Aquí, ¿sí? Otra característica es que 24 horas antes del parto, sale esto, sale lechita, 24, 48 horas antes del parto, ya empieza la salida de leche. ¿Sí? Es importante que consideren, las cerdas tienen 114 días de gestación.
Me acuerdo que en el pueblo se decía 3 meses, 3 semanas, 3 días. ¿Sí queda claro? Pero sí es importante entender que no es una regla. 3 meses, 3 semanas, 3 días, 114 días se me hace más exacto. Y entonces, cuando ya sospeches que va a haber dificultad en el parto, se va a presentar un parto distóxico, es cuando dura más de los 114 días. Aquí sí es señales de que va a haber un parto distóxico. Descarga vulvar maloliente, cuando ya se mueren los productos por ciertas circunstancias que tú no conoces, por infecciones en el útero que tampoco conoces, hay infecciones virales que se presentan y que tú no te diste cuenta y que simplemente a lo mejor el berraco se la transmitió, ¿sí? Signos de parto, pero sin desencadenar el parto. Es decir, todo se sabe que es parto, pero no hay así una contracción muy marcada. Esfuerzo de contracciones sin expulsión. Hay contracciones, posiblemente aquí se sospecha de un tapón o un lechón que esté ahí tapando el canal. Cese prematuro de las contracciones, que de repente el animal deje de tener contracciones abdominales. Partos excesivamente prolongados también cuando tardan las contracciones y lógico que tarda en salir el producto. Y agotamiento. Entonces, el agotamiento es normal en hembras desnutridas o mal alimentadas. ¿Sale? Y quizás esta es la parte bonita, pero es curioso que esta es la parte culminante de todo lo que sufrió la cerda. Parámetros fisiológicos en el parto. Los parámetros son estos: duración del parto, ojo, yo decía entre 3 y 6 horas, de 2 a 5 horas, intervalos entre lechones. Tómenlo como punto de referencia, como punto de partida, no como exactos, es decir, que a huevo queramos que las lechones nazcan entre 10 y 20 minutos, no, puede ser que nazcan cada 25 o 30. Ojo, entonces les dije que en fisiología no hay reglas, esto es un parámetro de donde podemos partir. Tamaño de la camada de 6 a 12. Pues no, porque puede ser que tenga 3 o puede ser que tenga 15. Hay cerdas vietnamitas, hay cerdas que en Vietnam tienen hasta 36 lechones, ¿sí? Nacidos vivos. Muertos, el 1%. Entonces, si pare 10, pues no puede ser que nazca el 1%. Es decir, el 1% pues no es ni uno, pero muchas veces nace uno muerto. Y que la mayoría de las veces, pues sabes que son por infecciones. Fecha de parto son 114 días de gestación. Probabilidades de distosia, pues muchas veces no hay ninguna, casi no hay distocias, aunque no se descarta la posibilidad y se tenga que hacer cesárea. ¿Sí? Y bueno, esto es la mala posición, la que les decía. Si ustedes ven la posición aquí de los cuernos, los dos vienen de frente, pero viene aquí uno torcido. Esto es señal de un parto distóxico. ¿Sí? ¿Qué haces? Pues manipulas hasta donde puedas meter la mano. No todas las manos se pueden meter. La cerda es una musculatura muy delgada. Y lo que haces, pues es, o lo pones de nalgas o lo pones de cabeza. Anterior o posterior, pero tiene que salir. ¿Sí? Porque es un tapón que está evitando que los otros avancen. ¿Sale? Bien. Preguntas. Primera especie, cerdas. Seguimos con borregas. ¿No hay dudas? Vamos, entonces, iniciamos con el parto en ovejas. Terminación fisiológica de la gestación de uno o varios productos. ¿Por qué dice varios productos? Porque hay borregas que paren uno, hay borregas que paren dos. He visto, lo más que he visto son 3 borregos, pero hay una imagen ahí de un doctor que se dedicaba precisamente a ovinos y caprinos. Él mencionó que una borrega Black Belly, y traía una foto, la neta no sé si era de él, traía una foto en donde había 6 productos, es decir, una oveja tuvo 6 borreguitos. Entonces, si fue verdad, no sé, no les puedo asegurar, pero sí he visto borregas que paren 3 animales. ¿Cuáles son los signos del trabajo de parto? Primera señal, la, la borrega se aparta de la manada cuando están en pastoreo, cuando la producción es en extensivo. Cuando la producción es extensivo, de todos modos se aparta, pero no muy lejos, ¿sí? Entonces, días antes del parto, la vulva expulsa un líquido mucoso, esto, la oveja se tira y se levanta. Es curioso también esa parte, porque el paso, si se fijan, la cerda lo hace, pero en un lugar cerrado, la borrega no. La borrega se echa y se levanta,
y luego se mira para el techo, para el cielo, según donde esté, y luego empieza a lamerse los labios o las jetas, si quieren ponerle, o belfos, esos son los nombres, y fuerza la expulsión del producto, como última parte. Etapas del parto, si se fijan, también son 3 etapas: fase de dilatación, fase de expulsión y fase de expulsión de placentas. Aquí están los tiempos. La fase de dilatación dura de 6 a 12 horas. Para que vean, aquí es donde dices, no lo voy a romantizar. 6 a 12 horas para poder ver que dilate el cérvix y salga el y empieza a salir el producto. La fase de expulsión puede durar entre 30 y 60 minutos. Se me hace mucho porque si lo considera desde que anuncia las patitas anteriores o las patas anteriores, pues es muy rápido. Si son 2, pues ya a lo mejor se complica. Pudiendo ser mayor duración en abejas primerizas. Eso se entiende. ¿Por qué? Porque su músculo uterino pues no es muy, está muy desarrollado, no es muy laxo. Y por último, la expulsión de placentas. O sea, también les decía que se llama secundinación, duran en promedio entre 1 y 6 horas. ¿Sí? Entonces, vean los tiempos. Se avientan un día navegando los animales para poder parir. Aquí está lo que ocurre en la fase de dilatación. Si nos vamos por etapas, pues bueno, en la fase de dilatación, los signos son visibles, cambio de la conducta, se aparta, ya lo que ya comentamos, camina en círculos, ve al techo, ve al cielo. Cuando comienza la expulsión empieza a haber movimientos de la lengua y normalmente empieza la expulsión del animal, ¿sí? O del borrego. Y vamos a ver imágenes de cada una de ellas. Aquí ya está la borrega aparte. Está rascando. Les decía, se lame aquí. Se lame los jetas o los labios, como quieran decirle. Saca la lengua. Y, perdón. Y entonces empieza esta etapa en donde ya vemos las manitas, las patitas delanteras y posteriormente la cabeza. ¿Sí queda claro? Y este es el esquema de la fase de dilatación las primeras 6 horas. En la fase de dilatación ocurre esto. Las prostaglandinas F2 alfa y la prostaciclina hace que ocurran 3 procesos. Estimulación de las células musculares lisas, la luteólisis, que es el primer proceso, este es el segundo, y por último, reblandecimiento del colágeno cervical. ¿Qué es el colágeno cervical? Lo que están provocando es que el colágeno, que es proteína y es un gel que está provocando el tapón, entonces el reblandecimiento hace que se despegue. Ese tapón es como un tapón gelatinoso, pero bien cuajado, como que se les pasó de granatina y ahí está pegado. Entonces, cuando hay la liberación de prostaglandinas F2 alfa, pues ocurre, por decirlo así, el desprendimiento de ese tapón de colágeno. Contracciones, ojo, cada hora, entre 5 y 10 minutos duran las contracciones. Pasa el tiempo y las contracciones bilaterales ocurren cada 15 minutos, lo que era cada hora, ahora son cada 15 minutos, pero la duración es menos. Antes duraban 10 minutos, ahora duran 30 segundos. Dilatación del cuello uterino, las contracciones, y el feto va a ser expulsado. En la fase de expulsión, vean todo lo que tiene que pasar, pero es paso por paso y vean lo que ocurre en el tiempo de expulsión. Primero, contracciones abdominales uterinas coordinadas, cada tiempo, con el mismo tiempo y la misma duración. Por eso hablamos de coordinación. Lo que hace que se empuje al feto a la parte anterior de la pelvis. Luego, activación del reflejo pélvico. ¿Qué hace? El producto está pegando en los huesos de la pelvis. Y entonces esto hace que el feto se vaya o avance hacia el cuello uterino, la parte anterior de la vagina posteriormente. Ruptura de membranas y expulsión de líquido amniótico. Este líquido amniótico se presenta en forma de bolsa. Normalmente en mujeres le llaman la fuente. Es como una miada gigante, ¿sí? Y luego, dice, el feto se coloca en el canal de parto, el cuello del útero, activación de reflejo de Ferguson. Cuando ya pegó en la pelvis, entonces se desencadena el reflejo de Ferguson para mandarse esa información al sistema nervioso central en el hipotálamo, y el hipotálamo secretar oxitocina hacia la hipófisis posterior y liberar esta oxitocina para que se vaya a la musculatura del útero y empiecen las contracciones, ¿sí? Esta liberación de oxitocina va a provocar una hipoxia. Acuérdense que es hipoxia. Hipoxia es la baja concentración de oxígeno en el producto, lo que hace que automáticamente el animalito busque salir.
¿sí? Y hay compresión y ruptura del cordón umbilical, entonces automáticamente ya salió el producto. Y que tenemos al final un producto que mueve y promueve contracciones más fuertes. Entre comillas, hay algunos autores que dicen, bueno, entonces el borrego casi obliga a la mamá a que lo expulse, es decir, está regulando su salida del útero. ¿Sale? ¿Alguna duda de este esquema? Ok, bien. Después de la fase de ejecución, bueno, ya son imágenes que te dicen más o menos qué está pasando. Aquí está la bolsa amniótica, por lo tanto, antes de que se presente la cabecita, pues había agua, una bolita, como una burbuja ahí, y que esa burbuja va creciendo de acuerdo con la cantidad de líquido que esté llegando. Aquí vemos ya el producto que ya va saliendo el tórax, y aquí ya vemos que va avanzando hasta el abdomen. En la fase de expulsión de placentas, pues bueno, tenemos cuánto va a durar, es esto. Estas son las placentas, normalmente vienen después del término, disminución de las contracciones abdominales, es decir, ya no son tantos, como ya no hay tejido dentro, ya no hay productos, entonces ya las contracciones disminuyeron en intensidad y en frecuencia. Cambios degenerativos de las carúnculas, estas carúnculas cambian de color y de forma, expulsión de la placenta en 2 o 3 horas. ¿Sí? No, esto no es un parámetro porque muchas veces ocurre en la primera hora. Entonces, si no la aventó, lo peor que podemos hacer es jalárselas. ¿Sí queda claro? Mejor se meten fármacos como la oxitocina y si eso no, pues hay que preparar dosis de prostaglandina CP2-alfa. Luego del parto del cordero recién nacido, pues ¿qué va a hacer? Mamar. Tiene que mamar en la primera hora porque si no se paralizan las mandíbulas y se muere. ¿Sale? Cada vez que este mame o succione, pues va a haber un estímulo hacia el hipotálamo para que se libere o se produzca oxitocina. Aquí están imágenes. Permítame un minuto, ¿sí? Maestro, si le damos oxitocina o algún medicamento a la borrega, ¿no va a afectar a la cría cuando tenga que tomar la leche? Ahorita regreso, Manny. Ah, chido. Perdón, me interrumpieron. Entonces, estas son imágenes que muestran más o menos qué está sucediendo. Y pues como ocurre, aquí están las vecinas viendo qué está pasando en el trabajo de parto y viendo cómo les va a ir. Profe, Sí, ¿puede repetir qué pasa si no pone, bueno, si el bebé de la oveja no mama en cuanto nace? eso el médico te lo va a dar a la experiencia. Te lo va a dar la experiencia, mira. A ver, apaguen el micrófono. No sé por qué me escuchó. Ok, lo que ocurre aquí es que es dependiendo mucho de la especie. Aquí dice, en la primera hora los borreguitos tienen que mamar. Lo mismo ocurre en cabras. En el caso de perras, cuando nacen, tú los pegas. ah, bueno, normalmente si a la chichi, pezón o como quieras decirle tú, para que succione. Y al final de cuentas va a motivar o estimular o va a provocar el reflejo de Ferguson para estimular la producción de leche. Pero lo que ocurre cuando los borregos o la especie no comen un tiempo determinado, en vacas yo manejo las 2 primeras horas. Entonces, en cuanto nace, intenta pararse y no le debes de ayudar, todo debe ser al natural. Pero si no mama la vaca, o en el caso, la vaca en las 2 primeras horas, o el becerro en las 2 primeras horas, y los terneros en la primera hora, hay una deficiencia de calcio, de fósforo, de selenio y de vitamina D, y por lo tanto se paralizan las mandíbulas, o la mandíbula, perdón. Y entonces el animal, si no le das tú aparte, muy probablemente muera por inanición. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Ok, Maestro, yo tengo otra duda. dígame. ¿Cómo nos damos cuenta de que ya
salió toda la placenta. Es una pregunta interesante porque normalmente dura colgando. Los animales, fíjense bien, ¿qué debo hacer yo cuando tengo animales? Visitarlos mañana y tarde y contar mañana y tarde. Esa es una cultura que nosotros, entre nuestras actividades, si yo soy el médico encargado, tengo un trabajador y me tiene que decir todos los cambios, pero normalmente los animales llegas al lato, cuentas la cantidad de animales o cuentas los animales y entonces te vas a dar cuenta si se aventaron o no, porque es imposible no ver esto. ¿Sí queda claro? Entonces, si parió en la mañana, aquí, si la pregunta va encaminada a en qué momento puede darse o considerarse como retención placentaria, es 24 horas. Si 24 horas después del parto todavía trae las placentas, se considera retención placentaria y hay que proceder a un manejo. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí queda claro? ¿Qué haces? Pues entonces aplicar medicamentos, hay infusiones, hay medicamentos parenterales para facilitar la expulsión de las placentas, pero te das cuenta porque el tejido está colgando. ¿Sí queda claro? Y es tejido abundante, pues imagínate, no sé, te puedo hablar de una vaca. El becerro puede pesar 35 kilos menos, más o menos, 35, 40, 45 kilos, pero la placenta pesará, aquí será unos 14, más el líquido amniótico. Entonces, imagínate lo que puede provocar ese tejido dentro. Entonces, te das cuenta, sí, porque el tejido está colgando. A menos, esto es importante mencionarlo, que sea un aborto de 5 meses, puede ser que no las expulse, ¿sí? Y hay que ver qué vas a hacer, ¿sale? ¿Por qué te das cuenta? Porque también si no las expulsa, se cierra el cérvix 72 horas después del parto, y ahí hay que abrirlo otra vez para poder sacar las placentas, ¿sale? Pero te das cuenta porque este tejido está colgando normalmente. No tarda mucho, te decía, aquí dice, el libro dice 2 o 3 horas, pero en una hora los expulsan, o casi saliendo el producto, el segundo si es, o saliendo el producto viene la secundización o expulsión de placentas. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Bien, entonces aquí estamos viendo las mismas fotos. Esto ya, pero ves, si ven la cantidad de líquido amniótico que hay. Entonces, junto el peso de la cría con esta agua que está aquí, este líquido amniótico, pues facilita mucho el trabajo. Como ya vio uno, entonces lo está lamiendo, dándole masaje, y esto estimula a la vez a la cría y a la vez la liberación de oxitocina para expulsar el otro producto. ¿Saben? Bien. Entonces ya vimos cerdas y ovejas, sigue cabras. Es muy parecido a borregos, a ovinos. Entonces el comportamiento casi es el mismo, pero vamos a ver algunas imágenes. Si ustedes ven la posición, no viene bien y otro viene más o menos. ¿Qué les puedo comentar de aquí? Igual, aquí hay, la cabra puede tener 2 o 3 productos. ¿Cuánto dura de gestación, borregas y cabras? 150 días. ¿Cuánto hablamos? 5 meses. ¿Hay cabras estacionales y borregos estacionales? Sí los hay. Entonces se paran en una temporada, normalmente se cargan en, ¿qué será? Marzo, abril para parir en octubre. ¿Sí? Ok, entonces primero, 2 o 3 semanas antes, la ubre se pone turgente. Cambios Profe, anatómicos en la glándula mamaria, perdón, ¿sí? perdón, antes de avanzar más, ya pasó Ujú. a otra especie, pero si las borregas no pueden parir por la posición del feto, aparte de hacer una palpación, ¿se podría hacer una cirugía? Sí. Es lo que se procede a hacer cesáreas. Normalmente, les soy honesto, en la zona donde yo trabajo, no se practican mucho porque se compara el precio de una cesárea con lo que vale el animal. Entonces, en la mayoría de los casos, dejan que se mueran los animales. Pero de que se puede proceder a una cesárea, sí. ¿Sí queda claro? A una Ok, cesárea, gracias. igual que en cualquier rumiante. ¿Sale? Pero Gracias. sí, o por ejemplo, una Dorper de alta genética, pues sí, sí se hace. ¿Sale? Bien. Y entonces, pues bueno, hablamos de cabras, ya ahí dijimos, la glándula mamaria se pone un poquito más turgente, tumefacta. Normalmente le llaman dura o fibrosa, cada quien lo define. El médico debe decir hay tumefacción, ¿sí?
Y luego, aquí está, dice tumefacción y alargamiento de la vulva. Aquí sobre las letras, si yo muevo esto, nos damos idea de que aquí ocurrió un alargamiento de la vulva. Y entonces empieza lo que es el trabajo de parto. ¿Sale? Hay producción de estrógenos y relaxina. Y hay una relajación de la vulva para facilitar el trabajo de parto. ¿Sí? ¿Queda claro? Hay relajación de los ligamentos pélvicos. Estas líneas le están marcando a qué se le llaman los ligamentos pélvicos. Normalmente en los pueblos dicen se le cae la grupa. Esto. Se hunden esta parte de la cola, se hunden los ligamentos y te está marcando la relajación de los ligamentos de la pelvis. Es el inicio del trabajo de parto. Liberación de moco, el tapón de Wharton. Aquí. El colágeno era lo que les decía. El colágeno, que es la proteína, se empieza a desprender por influencia de prostaglandinas F2 alfa y relaxina. Y entonces inicia el trabajo de parto. ¿Sale? Y aquí están imágenes, quise ponerlas por separado, qué es lo que sucede, porque igual que la borrega y la cerda, pues la cabra se va a levantar y se va a echar frecuentemente mientras tenga la molestia, mientras no empiece a aventar el producto. ¿Sale? Se separa del hato, se echa y se levanta. Esas son las características. Es curioso, todas las especies domésticas hacen lo mismo. Cuando se acerca el trabajo de parto, tienden a separarse de la manada. Eso es lo primero que hacen. Y lo malo es que a veces el humano como que no entiende esa parte de la etología y va de aferrado a ver qué va a pasar. Sí debe estar presente, debe estar consciente, pero descartar o ver si puede haber o va a haber un parto distóxico. ¿Sale? También los productos pueden presentarse de forma craneal o de forma caudal. Esa es otra cosa. Si ustedes vieron la primera imagen en donde ven la posición, déjenme verla. Si ustedes ven la posición, uno está bien aposicionado ya, y esto no quiere decir que el otro se vaya a girar o lo vaya a seguir, sino que este puede nacer también de nalgas o de patas traseras. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, entonces primero está la liberación del moco. Este es el desprendimiento del tapón de Wharton. Y luego sale una bolita que se le llama líquido coriolantoideo. Aquí hay un aumento en la secreción. Todo esto es el inicio del trabajo de parto. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, es lógico. Y aquí no hay su marido chivo que le diga, respira, respira, respira. Aquí la cabra lo hace por naturaleza. En la segunda etapa, que es la fase de expulsión, pues bueno, hay una distensión del cuello uterino, pero lo más importante es que estos productos golpean la pelvis que está aquí y desencadena el reflejo de Ferguson que se va a ir por la médula espinal hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo produce oxitocina que se libera a través de la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Qué va a hacer la oxitocina? Pues bueno, aumentar las contracciones y facilitar el trabajo de parto. ¿Queda claro? Este esquema es curioso. Aquí ya los productos sí están en posición craneal o anterior. ¿Sale? Bien, las contracciones, aquí está lo que le decía, la bolsa, líquido amniótico. Vean cómo en esta primera imagen, la imagen de la izquierda, la bolsa amniótica o líquido amniótico está pequeño, ya salió aquí, y el siguiente paso es que se rompa. Una vez rompiéndose la bolsa de líquido amniótico, automáticamente se da la presentación de las patas delanteras o la posición del producto. ¿Sí? Aquí está, entonces ya está saliendo el producto. Siempre va a ser la posición que toma el animal. O el animal está de cúbito ventral o está de cúbito lateral. Empieza con decúbito lateral. Si se complica el trabajo de parto, es muy probable que se ponga en decúbito ventral, es decir, se eche con el pecho hacia abajo, eso es decúbito ventral, y se vuelve a poner decúbito lateral. ¿Sale? Aquí está. Esto es la tercera etapa, expulsión de secundinas. ¿Qué podemos rescatar de esta imagen? Esto es malísimo. Esto es muy malo, que los rumiantes se coman las placentas. No es bueno, es una costumbre.
Hace años, en los 80s decían, es que las secundinas o las placenta o la placenta tiene alta concentración de relaxina y oxitocina. No es cierto. Después se empezaron a hacer estudios y se ve que no. Y estudiando la etología de los animales, lo que son las vacas, las borregas en campos abiertos, se tragaban la placenta para no dejar huella a los depredadores, ¿sí? Perros, por ejemplo, coyotes o lobos, bueno, lobos no hay a lo mejor, pero sí coyotes, en donde, pues, a través de este olor llegaban a los productos. Entonces se empieza a descartar el hecho y lo que va a tener como consecuencia es que traiga problemas digestivos la ingestión de este producto, ¿sí? Porque es mucho, no sé, 1 o 2 kilos de tejido dentro del rumen, como que sí va a provocar problemas. A diferencia de los caninos o los carnívoros, pues que un proceso de digestión es completamente diferente, comen carne y no tienen ningún problema con eso, ¿sale? Cada quien decide, hay quien dice no se la dejo que se lo coma porque va a tener problemas, pues cada quien dice, no es normal que se lo coman, ¿sale? Esta es una consecuencia que va relacionada, me gustaría mucho comentar esto porque si ven lo que está pasando aquí y esto va porque en la pregunta que hizo el compañero de cómo nos damos cuenta, esta me da una señal, aunque todavía está roja, cuando esto cambia de color, sí sospecho de que hubo una retención placentaria, pero un error que cometió esta persona, si ven abajo que hay, es una piedra, y se lo ponen esto a las vacas, les cuelgan pedazos de bloque, pedazos de ladrillo, supuestamente para facilitar el trabajo de parto. Adelante. Entonces, esto lo que está provocando es acelerar supuestamente, y digo supuestamente porque no es seguro, porque si están pegadas carúnculas y cotiledones automáticamente no van a salir no va a salir la placenta, no se va a despegar, y no porque le hayan colgado la piedra va a facilitar que salgan. ¿Sale? Este proceso de la secundinación o desprendimiento de placenta termina en 1 o 2 horas, era lo que les comentaba en la diferencia con los ovinos. Decía 2 a 3 horas, normalmente en 1 hora se expulsa, sin ningún problema. Aquí están. Igual la caída de los ligamentos pélvicos, posiciones. ¿Sí? La cabra, pues, son animales muy inquietos, se puede decir, pero vean el tamaño de la ubre. En relación con los borregos, o sea, no es tan grande, pero por ejemplo hay razas de borregos. En Europa había una raza que se llama Asaf, que llegan a producir 8 litros de leche. Imagínense el tamaño de la ubre, lo que queda una vaca en México. Desprendimiento del moco, líquido amniótico, más líquido amniótico y expulsión del producto. Es nomás, estas fotos son para complementar lo que pasa con el animal. Aquí está, vean el tamaño de la ubre de esta cabra. ¿Sí? Ok, hasta aquí. Ya hemos visto cerdas, ovejas y cabras. Entonces, pónganlos ahí. Entonces vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta de estas especies? Esa etapa de expulsión de la placenta es el famoso puerperio. No. El puerperio va a ocurrir cuando ya hayan expulsados las placentas. Y cuando tú defines puerperio es la capacidad del útero para poder regresar a su tamaño normal y posición normal. ¿Sí? El puerperio no, el puerperio es otro, creo que es el siguiente plenario, y es precisamente la capacidad que va a tener el tejido uterino para regresar a su tamaño normal. ¿Sale? Gracias, No sé profe. pero es ya terminado todo este proceso, porque puede ser que una vez, ¿qué sucede si en un momento dado, pues no avienta las placentas? Ahora, de que ocurra el puerperio va a ocurrir, independientemente de que expulse o no las placentas, porque la tendencia después de estar estirado la musculatura o distendido la musculatura uterina, pues la tendencia es regresar a su tamaño normal. ¿Por qué? Porque hay disminución de colágeno, hay disminución de relaxina, y entonces, pues la tendencia. El problema es que si quedan las placentas quedan dentro. Pero el puerperio también es un proceso normal después del parto.
¿Queda claro? Y creo que sigue, después de la plenaria de parto, sigue la plenaria de puerperio. ¿Sí? ¿Queda claro? Igual es en todas las especies, ¿eh? Nada más que la duración del puerperio, sí es importante mencionarlos, que va a depender mucho del grosor de la musculatura. Lógico que mientras más delgada sea, pues el puerperio es más corto. ¿Queda claro? Bien, entonces vamos a empezar con lo de las yeguas. Y vamos a ver normalmente este proceso, primero, gestación. Aquí está, 330, 345 días. Estamos hablando de 11 meses aproximadamente. No es una regla, pero si ustedes multiplican 30 por 11, pues les va a dar 333 días aproximadamente. Entonces, mínimo 333 días, máximo 345. Este es un signo bien interesante porque igual lo que he dicho, 24 horas antes del parto en todas las hembras, hay esto. Lo curioso es que en las yeguas esto se llama velitas, ¿sí? Y no es leche, es una secreción pegajosa que parece leche, pero te inicia, te está dando una señal de que ha iniciado el trabajo de parto. ¿Sale? Y lo demás se está dando. Vean la posición que tiene el producto en la, cómo está el producto en la yegua. Está hacia arriba, patas arriba, está de cúbito dorsal, por decirlo de una manera. Pero conforme va avanzando la gestación, está rotando, está girando hasta tomar la posición normal cuando paren las yeguas. ¿Sí? Vemos la imagen inferior de cúbito dorsal pegado, luego en la segunda imagen está ya medio giró, se contorsionó y en la tercera ya tiene la posición para parir o nacer de forma normal. Al inicio de las contracciones, pues es una, les decía, es parte de la etología. La yegua se voltea a verse la panza, su intención es verse la cola, empieza a incomodarse, igual que otras especies, se levanta y se echa, se postra de cúbito ventral, aquí esta es la posición de cúbito ventral, puede a veces tener la posición de cúbito lateral, que muchas veces no se hace es tomar la temperatura corporal que ha descendido hasta 2 grados. Es normal que después se va a recuperar conforme tome su frecuencia cardíaca o durante el puerperio, como mencionaba la compañera. Ruptura del saco alantoideo, aquí no se ve, pero ustedes están viendo de frente, pero en la parte de atrás estamos viendo que se ha roto lo que llaman la fuente, el saco alantoideo, que hay líquido amniótico, y este líquido inicia ya el trabajo de parto. Ya salió la bolita, vean aquí, lo que ocurrió en la misma yegua. Si ven la cola, esta es la salida de líquido amniótico o la membrana coriolantoidea. Se nota por primera vez una pequeña. Conforme va avanzando una foto más cerca, ves que ha aumentado la cantidad de líquido, ¿sí? Más grande cada vez. Ya ves la presencia, aparte del líquido amniótico, ves la presencia de las patas delanteras. El siguiente paso es que sigue avanzando, tenemos las patas y tenemos la cabeza. Aparece la cabeza. Patas y cabeza ya casi avanzando al cervix, al cuello, las cervicales. Cada 2 minutos hay contracciones, entonces cada vez que la yegua contrae o se provoca la contracción, hay un avance. Ya salió tórax, abdomen, ¿sí? Y en este momento vamos a ver que sale todo el producto y cuando termina de parir, la yegua se para automáticamente. Cuando sale el producto, rompen las membranas fetales, ¿sí? La yegua se voltea a ver el producto y el siguiente paso es que el producto se pare, que el potrillo o potranca se levante para poder mamar. El feto va a intentar adelantar sus movimientos, ¿para qué? Para levantarse y succionar la leche. Y luego la yegua se para romper la relación que existe entre ella y el producto. Se rompe el cordón umbilical. ¿Sale? Aquí está. Y es la última etapa. Y ahora sí, el siguiente paso es que el producto se pare. Esto no es una señal de parto distóxico, pero sí hay que entenderlo que cuando ves que el semental fue demasiado grande y todo está lubricado, pues lo que tienes que hacer es ayudar a que el trabajo sea lo más rápidamente posible. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo del semental, nacen muy anchos de tórax
muy anchos de lo que es las escápulas, y entonces trae problemas. O no problemas, simplemente se le complica el parto, que desde mi punto de vista no puede ser considerado un parto distóxico. Lo que está haciendo es que termine rápido, ¿sale? Porque aquí el tiempo es oro. ¿Alguna pregunta? Entonces terminamos con cerdas, ovejas, cabras y yeguas. Siguen las vacas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, en relación con las vacas, acuérdense el proceso anterior. ¿Cuáles son las etapas? Son las tres etapas, pero aquí hay una extra. Es decir, el parto se divide en 3 etapas. Preparación, que dura de 1 a 4 horas, dilatación, de 4 a 6 horas, y la expulsión del feto, que es de 1 hora. Y luego la secundinación. Ojo, fíjense bien aquí el tiempo, entre 3 y 12 horas. Cuando se rebasan las 12 horas y no se ha arrojado la placenta, a partir de ese momento se considera retención placentaria. Y entonces, como les digo, hay que hacer manipulaciones para poder ayudar a expulsar ese tejido. El cuadrito que está aquí es más o menos una idea de cuánto dura. Por ejemplo, nosotros decimos, ok, es que dura 9 meses de gestación. Si ustedes ven la fecha exacta, si ustedes multiplican 9 por 30, son 27, 270 días. Estos números, la primera columna, en ningún momento te dice que tiene 270 días. Entonces, muchas veces la gente cuando ya está familiarizada, por ejemplo, hay lugares a los que yo voy en donde no se preocupan, simplemente están vigilándola a partir de que cumple los 9 meses o los 270 días, se empieza a vigilar al animal y se acerca el animal a la producción. Adelante. Ahí, pero acá está el rango. Entonces, por ejemplo, Angus, estamos viendo de 273 a 282 días. Si se fijan, el promedio 279. Entonces, aquí es donde decimos, bueno, ahí los partos se pueden presentar en el rango a los días dichos, pero hay un rango. Por ejemplo, en cerdas más o menos 3 días. En cerdas, si nosotros hablamos de 114 días, pues puede ser que se adelante o puede ser que se retrase. Y es importante comentar, es que puede hacer que se adelante el tamaño de la camada en cerdas o perras, o el tamaño de la cría en el caso de una yegua o de una vaca. Si el producto es muy grande, es muy probable que se adelante. Si el producto está pequeño, medio churpio, chiquito, pues eso va a hacer que se retrase el parto. Es una condición fisiológica. ¿Sí queda claro? Entonces, es importante tomar estos días o estos cuadros, pero no como regla. Esto lo saqué yo de un libro también porque, y lo comento porque esto es muy romántico. O sea, muchas veces se presenta el parto y tienes que trabajar con lo que tengas. Si estás preparado, pues adelante. Si tienes todo esto, pues adelante. Pero para empezar, un par de cadenas o sogas. Normalmente diarios trae sogas, todos los días trae sogas en el campo. Mangos o manillas, agua para limpiar, eso pues no vas a cargar con agua estéril. Guantes obstétricos, y que haya personas que te vayan a facilitar o que te vayan a ayudar. Como se ve la imagen inferior derecha. ¿Sí? Primero, buscar un lugar. Esto, por eso le digo que es muy romántico. Normalmente trabajas con que acabas embarrado de líquido amniótico, de placenta, de mocos, la manga de tu camisa llena de caca. Es la realidad. Esto, como les digo, es muy romántico y cada quien si lo trae, pues qué bueno. ¿Traes algunas cosas? Sí. Guantes, soga, personas que siempre hay, pero hay una, el dueño del animal normalmente, no hay 3, pero sí hay necesidad de abrir, de hablarle a gente que te ayude a facilitar el parto. Y aquí dice, pues bueno, agua para limpiar, limpiar la zona vulvar, colocarse los guantes y evaluar la situación. Eso es normal, eso es lo que tengas que ver, pero el decir que vas a tener todo esto a la mano es imposible, porque muchas veces vas a trabajar lejos de las comodidades. Y como decía, pues este es un parto distóxico. Este instrumento, quien lo tenga, pues es buenísimo, porque no necesitas más. Aquí, ¿qué hacemos en México? A lo rústico tenemos carruches.
que se usa, por ejemplo, en los tripiés o para subir motores, esas carruches son buenísimas para jalar los productos, ¿sí? Hay que entenderlo, también hay quien lo hace con camionetas, hay quien lo hace con caballos, jalar los productos. Cuando puedes medir la presión o con la que puedes jalar, es mucho mejor, ¿sí? Las carruchas se pueden medir y te puede ayudar a maniobrar. En una camioneta no. Una vez me tocó ver en Ciudad Guzmán una exposición ganadera que sacaron un becerro con un tractor de los mismos de la exposición. Aquí sí me tocó un trabajo de parto en mi pueblo con un parto distóxico que venía bien el producto, nomás muy grande. Son experiencias con las que te vas a encontrar con una máquina que andaban haciendo unas zanjas para drenaje, con esa para rápido, ¿sí? Que no sabes cómo le va a ir a la vaca, también es muy incierto el panorama, ¿sí? Pero bueno, el chiste es sacar la cría. Y aquí está lo que ocurre, esto de proceso ya lo hablamos, no voy a perder el tiempo en esto, porque ya hablamos qué sucede en la vaca. Y aquí está lo mismo, el mismo esquema, ¿sí? Entonces sería importante no perder tanto tiempo en esto. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos. Aquí están las imágenes, fase prodrómica, la vulva se ensancha y con pliegues. Aquí están los pliegues. Esto es el desprendimiento del moco, ¿sale? Y eso te da una idea. Mientras el moco sea transparente, no hay problema, no puede sospecharse nada. Secreción de elastina, ¿cómo te das cuenta? Aquí. En esta parte, a un ladito de los lados de la cola, es donde te das cuenta que hay secreción de elastina. Relajación de los ligamentos pélvicos, al igual que en cabras, aquí, ¿sí? Aquí hay relajación. En el rancho dicen que ya se le cayó la cola, se le bajó la cola. Entonces, esta relajación provoca que también es el inicio del trabajo de parto. Esto se ve reflejado en la cola cuando la tuerces. Salida de calostro, era lo que les comentaba también, todas las especies, 24 a 48 horas antes del parto, hay esto, secreción de leche. La vulva está edémica, edematizada, hiperémica, roja y con agüita alrededor. No es una inflamación, está edematizada. ¿Sale? Igual la ure, o bueno, la glándula mamaria. En la fase de dilatación, dilatación del tapón de Wharton, fíjense cómo anteriormente el tapón era mucoso, lo voy a poner aquí para que se acuerden. Este es como gelatinoso, se parece a la natilla, y aquí ya está más aguado, más líquido. ¿Sale? Salida de líquido amniótico, esta imagen te dice mucho. Se rompe la membrana correlantoidea y entonces salen las patas delanteras. ¿Sale? El cuello uterino en esta fase dilata, en 6 horas alcanza un diámetro de 5 a 10 centímetros y en 5 a 10 centímetros dilata a 12 y luego sale el producto. Sale y sigue avanzando, las contracciones uterinas cada 15 o 20 minutos. Siguen las contracciones, ¿sí? Y cada vez se están acortando en tiempo y en duración, o en frecuencia y en duración, por decirlo de otra manera. Desencadenamiento del reflejo de Ferguson, oxitocina, y facilitar el trabajo de parto. A la conclusión a la que llegamos es que no hay necesidad de estar inyectando oxitocina. Simple y sencillamente lo que haces es dejar que se dé el trabajo. Si tiene dificultad, claro que hay que inyectar oxitocina, pero también la oxitocina tiene un tiempo limitado. Son 30 minutos lo que dura la oxitocina exógena, es decir, cuando tú la pones, dura 30 minutos, nada más. ¿Sale? Aquí están, ya está por salir, ya se le ve la trompa, o el belfo, o aquí el morro, y las patas delanteras. Ha salido hasta el tórax, aquí vemos tejido, y salió el producto completamente, y sigue habiendo líquido amniótico. La vaca tiende normalmente a voltearse, pararse y dar masajes torácicos y abdominales para que se levante la cría a mamar. Pásense. Ahí pónganlos. Y aquí nos damos cuenta de que puede ser un parto distóxico donde a la salida de la lengua no alcanza a respirar y entonces puede ser que se trate de un parto con problemas. Estos animales, puse la imagen porque sí cuesta trabajo poder manejarlos. Vean, está en estado de alerta y valiéndole cuál es la posición de la cría. Ya salió casi la mitad del animal, pero el animal anda de pie, parado en estado de alerta.
Aquí está la fase de expulsión de secundinas o de placenta. Si se fijan, está dando masajes a la cría, al becerro, y aquí están las placentas. Esto también es un error, que el animal o el bovino se coma la placenta, les comentaba también, porque esto va a tener como consecuencia muchos problemas digestivos. Bien, preguntas, esta es la última parte, el parto en perras. Entonces, la gestación, 58 a 62 días de gestación, y entonces quise poner este esquema para que vean ustedes qué se aprecia cuando haces una radiografía, que se aprecia en la hembra cuando tiene, por ejemplo, 35 días antes del parto, 30, 24, 21, 17, 11, 5 y 4 días antes del parto. Entonces, primero ves el útero a los 35 días antes del parto, 30 días o un mes antes, es decir, ya va a la mitad de la gestación, ¿sí? Engrosamiento en el útero. Se empiezan a ver estructuras óseas 20 días antes del parto. ¿Qué se ve? Costillas. Y ahorita vamos a ver una imagen. ¿Sí? Se empiezan a ver estructuras óseas, costillas primero, luego húmero, radio, cúbito, fémur, hasta el día número 10 antes del parto. Y al último ya se ve el cráneo. Y en la radiografía se ven estos. Entonces aquí nosotros vemos la columna vertebral, los cráneos aquí, y nos damos una idea a través de los rayos X o las radiografías cuántas crías hay. Lógico que esto también se puede hacer con ecosonografía. ¿Sí? ¿Sale? Bien. ¿Sale? Estas son las etapas: dilatación, si se fijan, son igual que en todas las especies: dilatación, expulsión y secundinación. Y entonces aquí, igual que en todas las especies, duración de cada una de las etapas, 6 a 12 horas en la primera, puede haber hasta 36. Aquí lo curioso es que son partos muy largos, ¿sí? Los partos pueden durar día y medio y se pueden considerar como normales, pero hay que tener cuidado siempre que no haya tapones, cerciorarse a través de una radiografía o ecosonografía que no se trata de tapones que puedan retrasar o la terminación del trabajo de parto. La vulva se hace edematosa 24 a 48 horas antes del parto. Baja la temperatura rectal, igual que en otras especies, baja 2 grados la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, esa es otra señal. En el caso la mayoría de las veces no se toma la temperatura, pero es importante tomarla para cerciorarse que ya bajó la temperatura a 2 grados y entonces está al pendiente de que se desencadene el trabajo de parto. Se pone inquieta, empieza a rascar. Y aquí voy a comentar algo en relación con como son hembras que tienen varios productos, aquí pues no puede ser que la misma cantidad esté del lado del cuerno derecho que del cuerno izquierdo. Y entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es que el primer producto que apunta es del cuerno donde haya más animales. Donde haya más cachorritos, ese es el primero que lo va a expulsar. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Entonces aquí de este lado hay, si se fijan, está el sexo. Por ejemplo, aquí vemos 1, 2 hembras y 4 machos. En el otro cuerno, en el cuerno derecho según la posición, tenemos 1, 2, 3, 4 hembras y 2 machos. Nada es tan romántico como esta imagen. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta de un investigador que hizo en Inglaterra. En Inglaterra se puso a analizar los partos primero, ver cuántos machos y cuántas hembras venían, pero aparte de la posición, ¿sí? Porque aquí aparentemente la posición es que todos van a venir de nalgas, pero apuntando todos hacia el cervix, pues van a girar y se van a poner de posición anterior. Contracciones espaciadas cada 15 minutos. Esto es un problema que puede presentarse, porque al haber una competencia por el espacio, va a haber desencadenamientos de gastritis, y esto pues va a hacer que el animal vomite, los carnívoros vomiten, pero vomitan saliva. Es todo, hay que darle tranquilidad, ¿sí? Flujo cervical transparente, sale moco transparente de la vulva. La fase de expulsión es la segunda fase y les decía que el tiempo va a variar mucho dependiendo de la especie y de la camada.
hay líquido verdoso que sale, y es importante que sepan que se llama biliverdina, y esa biliverdina es consecuencia de descomposición de algún tejido. Este proceso se fijan en 3 etapas. El primero comienza con la penetración del cachorro en el cérvix, el reflejo de Ferguson, y por último intensificar las contracciones para mandarlos a la posición y salida de los productos. Aquí está el líquido amniótico, creciendo la cantidad de líquido amniótico y salida del producto. Y mientras más lubricante haya, mientras más líquido amniótico haya, pues lógico que va a ser terminación de la gestación, del parto, perdón, pues más rápido. ¿Sale? La hembra rompe el cordón umbilical, aquí dice con la muela carnicera, la verdad no me he fijado, pero lo que dice la literatura lo puede romper con el colmillo, con el canino, o puede ser con esa muela. ¿Sí? Estas son imágenes ya, esta no la voy a... este es el experimento. Un experimento, una investigación que hizo un doctor en donde primero vio que desencadena el parto, nace el primero. Por ejemplo, supongamos que el cuerno derecho tiene 5 y el cuerno izquierdo tiene 4. Entonces, el cuerno derecho expulsa el primer cachorro y ya después se van turnando uno y uno. Eso por un lado. Pero lo que es rescatable de aquí, la característica, las hembras terminaban de parir en las 2 o 4 horas, mientras que otras podían durar hasta 12 horas. La presentación del feto, 60% de las crías nacían en posición anterior. ¿Sí? Es decir, 60% de las crías, o si eran 6 venían de cabeza y 4 venían de nalgas o posterior. Eso es lo que se puso a observar este cuate en 100 y tantas hembras que vio parir. Secundización, pues bueno, la expulsión de las placentas. Esto puede ocurrir normalmente casi terminando el parto, y es importante que lo haga. Aquí casi no hemos visto retenciones placentarias, pero, ojo, porque consecuencia del parto distóxico puede ser que haya querido contenido y causa de eso haya piometras o pus en el útero. ¿Sale? Y las membranas fetales, como les decía, pues se expulsan con la última cría. Este es el mecanismo del parto que también ya lo vimos. Y estas son las causas de distosia en perras, también que un proceso que ya explicamos. Esto trae muchas letras, no se les voy a decir nada. Y con esto prácticamente terminamos la presentación. Son puras imágenes, ¿sí? Y estas imágenes las puse porque, pues, la neta, son partos a mí que se me hacen algo raros. ¿Sí? Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿cree ¿Sí? que me pudiera regresar un poquito las diapositivas donde estaba la información del parto en la perra, porfa? Es que no alcancé a anotar. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Donde está la parte de un poco antes de expulsión de placenta. ¿Más atrás? Esta es la expulsión de las placentas. Sí, profe, poquito más atrás. Esa u otra. Ahí, y de ahí en adelante, profe, porque esa parte fue la que me faltó. Ok. Si le puede. ¿La que sigue? Sí, profe. Tú me dices cuando la cambie. Sí, ya. Esto es lo que les decía, muchas veces la biliverdina es señal. La biliverdina normalmente, acuérdense que nosotros tenemos bilirrubina y los animales tienen biliverdina. La causa se debe a un pigmento formado por productos resultantes de la ruptura eritrocitaria. Es decir, es un proceso de descomposición. Entonces es normal que salga líquido verdoso. ¿Sale? ¿Ya? Sí, profe. Ya. ¿Ya? Ok. Bien, no sé si hay alguna duda. Profesor, ¿la práctica con el A2 va a ser en el edificio N? Simón.
En el Muy N101 bien. les espero. ¿Sale? Pónganse la raya. Y si no hay preguntas, entonces